Muy buenas, compañeros de ruta. Hoy os traemos un unboxing de bolsa, porque hemos comprado estos tabacos a nivel nacional y ahora vamos a explicar cuáles son. Empezamos. ¡Unboxing! Pues bien, compañeros de ruta, vamos a empezar a ir diciendo estos tabacos que compramos, que ya visteis que subimos una historia a Instagram donde se podían ver, pero ahora vamos a explicar un poquito más detalladamente porque algunos lo merecen, qué tienen estos tabacos que hemos comprado, etcétera, etcétera. Que esto fue la mayoría, o bueno, la mayoría, casi todo, una compra de Sergio. A ver, que dijo, venga, voy a invertir un poco en este. Y es un poco, quizás así, un poco cutre, pero bueno, para darle un poco también de misterio y sacando los tabacos. Lo que hay, ya no recibimos cajica fónica de Dampire. Ahora vamos con la bolsa y a comprar. Claro, están con los en bolsa, entonces sí que es verdad que no está todo comprado en el mismo sitio, pero como son tabacos que hemos comprado recientemente, pues los hemos metido ahí también. Venga, va, ¿quieres sacar tú alguno? Bueno, pues mira, empezaremos por este, por ejemplo, que está de los primeros, que son de los nuevos tabacos que empezaron a llegar aquí a España, que es la casa Wessex. Sí. Y este, a ver si se puede encuadrar mejor. A ver, que se vea bien. Si no lo acerco un poquito más yo, ¿quieres que lo acerque? Pues bueno, como veis en la etiqueta y como reza, pues es el Gold Flake. Al revés, así. Y nada, este es un tabaco que en principio solamente Virginia dorada pone en sus descripciones, y bueno, es un tabaquete que A ver qué tal, ¿no? tiene unos saborcetes así como a miel, naranja, y bueno, como bien indica, pues viene en formato flick. A ver qué tal. A ver qué tal estas remesillas de Wessex, que como siempre... Pasa. Made in Ahí. Germany. A ver qué tal. Espérate, hay que bajarlo por aquí. Un poquito más. Ahí. Ahí está. Vamos con este otro, venga, va. Otro Wessex. Este es el Red Virginia. Lo tengo por aquí más o menos apuntadito porque son muchos tabacos, no me puedo acordar de todo. Este, si no recuerdo mal, sin mirar la listilla, tiene sabor a cilantro. Sí, a cilantro y aceite de rosas. ¿Y son Virginias rojos? A ver qué tal. Esto es 100% Virginia. 100%. ¿Virginias rojos o...? Voy a poner Red Virginia Flake. La gente la verdad es que los tiene bastante en buena alta estima. Eso dicen, sí. Y bueno, es otro que también viene en formato flake. La verdad es que la casa Wessex casi todo es flake. La gran mayoría sí. La gran mayoría es todo flake. A ver qué tal. Uy, este English Mixture, toma Dani. Este habla tú de él. Yo no sé qué quieres que diga, también es de Wessex. Es un English Mixture. Este no viene en Flake. Este es de los pocos que en la casa Wessex es de las fumadas inglesas que creo que es incluso el único. No hemos dicho, pero todos más... Quiero saber que creo que todos son 50 gramos. Sí. Sí. Y rondan más o menos, creo que eran entre... 10,50, 11 euros. con algo. Entre 10 y 12 euros aproximadamente. Es un English Mixture. Sí. Habrá que probarlo y saber a ver qué podemos desengranar de estos. Hay que decir que en una visita que hicimos a un club de fumadores, lo estaban fumando y olía bastante bien. Olía bastante bien. Así que tenía buena pinta. Hasta aquí, más no lo hemos probado, pero pinta bien, 50 gramos igual que todos. Y hasta aquí podemos leer. Latakia, Orientales, Black Cavendish, Virginia. Típica fumada. Exacto. Me vas a cambiar un poco de marca. Voy haciendo espacio. Empezamos con el Nording, que también es una marca que bueno, es bastante jovencita aquí en el país. Esta le tengo ganas de hincar el diente por los sabores y demás que he leído. Se llama, bueno, es Nording Seaweed, ¿vale? Y este, bueno, tiene un poquito... Sí. Un poquito para que no le dé el brillo. Exacto. Y demás, que a veces es un poco difícil controlar Ahí, perfecto. Ahí está. Este tiene toques de... Uy, ahí se ve perfecto. De canela y caramelo. No, de crema y caramelo, perdón. Crema y caramelo. Este es como curiosidad. Aquí estoy en modo golosona. A ver qué tal este Nording. A ver qué tal esa crema, la verdad. Dinamarca. Dinamarca, sí. Tenderá por fumada danesa. Yo creo que tiene toda la pinta. Sí. Viene en corte suelto con Virginia, Barley y Black Cavendish. Se nota que no se mueve. Los plays los coge a hacer clac. Nording. Si tú ves que se queda mal, lo corriges. Así vais poniendo. Vale, venga, pues va bien. Venga.
Háblanos de este, Sergio. Brown Virginia Flake. A ver si se oye, lo acerco al micro y mira. Se nota el clac, 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 cómo se mueve. Háblanos un poquito de este. Este es un poco uno de los que más ganas tengo de probar, porque es el que más se asemeja al Salty Dogs, ¿vale? Es un vapor con un poquito de Kentucky. Poquito. Tengo que decir que se me adelantó en pillarlo. Hay que decir que este, con la mezcla de lo que es el Virginia, el perique y el toque ese así como que le dará yo creo que un poco de punch y fuerza a la fumada. Sí, aparte el Kentucky que pinta, tiene es picante. Kentucky picante. Esto- Y viene aromatizado con ron, que también, como ves, es flake. Este es uno de los que los tres estamos de acuerdo en que tenemos muchas ganas de hecho lo voy a poner aquí si te parece bien en el centro, porque la verdad es que es un tabaco que apunta maneras, ¿eh? Este es uno de que yo creo que va a ser un Master of the Universe. Venga, Dani, te toca, habla de este. Este es uno de los que, mamma mía, Ya, pero este justamente lo pillé. Fichaje galáctico, Y ¿no? realmente fue por equivocación incluso. Porque estuve mirando yo todas las que había y dije, este. Y justamente, no sé por qué, era se llamaba igual, pero no, mirándolo por internet, no era lo mismo que ponía. fue una compra curiosa. Fue muy curiosa. Es de la marca Freiburg and Treyer, que ni puñetera idea, la primera vez que la había escuchado en mi vida, la verdad. Y es el Special Brown Flake. No sé si se ve bien. Bájalo, inclínalo un poquito. Si no, déjame. Déjalo tú. Es que desde el lateral es bastante... No lo veis tanto porque si no, bueno, sí, perfecto. Así que se vea. Hablaban de que este tenía alguna característica, ¿era Virginia? Puede ser. Era, Virginia 100%, era ¿eh? puro Virginia. Y no me acuerdo de más. Creo que ya está, era puro Virginia, sin más. Sí, pero no me acuerdo si estaba con ron o con algo más, no sabemos. Ahora mismo no me acuerdo. Pero realmente cuando lo vimos fue algo espectacular. Este le tengo muchas ganas, yo Especialmente personalmente. porque es puro Virginia. La verdad es que sí, y es un tabaco que a mí me llama mucho la atención. Y aquí Atención, casi todos, ya los que quedan menos uno, que también compraste tú, que está aquí, Sí. casi todos, es que ya digo, fue una compra de Sergio, así que casi... La rienda suelta. Nos ha cubierto como 3 años de... Bueno, no, 3 años no, pero se ha cubierto un buen piquito de... Bueno, para cambiar un poquito de marca voy a sacar este. Legendario. Conocidísimo por todo el mundo ya. Este es o sea, legendario. ¿para qué seguir hablando? Bueno, podemos pasar a la siguiente ya de Lo acerco paso. un poquito más. Es el Peterson Mind Mixture. Más que conocido por todos vosotros, un tabaco legendario donde los haya, ¿eh? Que bueno, como sabéis, pues era un antiguo tabaco de Dunhill, que Peterson cogió la receta, etcétera, 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 etcétera. ¿Para qué hablar más? Esto es de Espera, nada. sí. Sí, ese es el mío. Vale. Bueno, este es es también de la casa Nording, el Eric's Reserve, o Reserva. Que viene casi todo con Virginia, con pequeños toques de Black Cavendish. Es un flake también y viene aromatizado Que se note que es flake. con recuerdos a vino y a fruta. No sé, pero a mí el hombre este que sale aquí me mola mucho. La verdad es que sí. Típico yayete así feliz. Eric's Reserve. A ver qué tal. A ver qué tal. A ver qué tal. También seguro que rico. A ver esta marca qué tal. Y bueno, a ver qué hay por ahí. A ver este mismo. Bueno, pues seguimos con Esto lo voy a dejar Wessex Director's Choice. Que con la chuletilla, perdonadme, pero es que si no, no me acuerdo. Es que son demasiados huesos. Que se compraron todos en el mismo día a la vez. Enséñalo bien si quieres. Sí. Aguanta esto, Dani, así. Me los quedo yo. Ya está. Ey. No pasa Venga. nada. International Mixture. A ver, así que esté centrado. Pues bueno, Director's Choice. Con sabor a miel. También viene en... este viene en cintas, creo. Sí, porque no se mueve. Y eso es un Virginia Cavendish. Este es uno de los que yo de Black Wessex Cavendish, creo. tengo ganas de probar, la verdad. Porque este era más de mi rollo. Y creo que este es una fumada como más danesa, ¿no? Parece. ¿O tiene pinta? Sí, sí, sí. A ver qué tal. A ver qué tal. ¿Dónde lo pongo así para que se quede Delante. un poquito haí atrás? Pero que ahí. Por Ahí. ejemplo, creo que queda bien. Ya está luego otro aquí.
Empezamos con ya los 3 últimos, que solo quedan 2 más Sí, aparte este de es el ese. último de Nordin, el Tumbleweed, que este puede que le guste a Ángel porque viene con toques de vainilla y con unos pequeños toques florales. Curiosidad también de A probarlo. ver qué tal. Pero sí tiene pinta bien. Este viene un poquito más con diferencia de tabacos, viene con Virginias doradas salvajes, Black Cavendish y Barley. También en corte suelto. Este también le tengo ganas, la verdad, junto con el Wessex este gris que hemos hablado. La verdad es que sí, además es muy curioso que Wessex es una tontería, pero hay que decirlo que es curioso que algunas latas es en color latón y otras en color plata. por Sí, ejemplo. sí, es curioso. Este Nordin. También seguro que aquí, por ejemplo, sí, ¿no? Sí. Se ve así un poquito. Yo creo que también será un tabaco que nos va a dar una buena fumada. Voy a empezar con el penúltimo, luego ese ya es el último. Otro legendario. Otro que me llamó ya mucho la atención, vosotros ya lo conoceréis, de la marca Peterson, el Sherlock Holmes. Este tengo ganas de fumármelo con mi profesor. Aquí creo que van a salir 2 profesores, cuando hagamos esta reseña. Ya está claro, ¿no? No hace falta. Espérate, decir nada. primero que lo alinee bien. Ahí. Ahí. Tabaco, Este- este es uno de los que yo personalmente tengo muchas ganas de probar. Lleva Barley, lleva Virginia, viene en corte de cinta y está condimentado con fruta cítricos. Se comenta que en plan en el libro, que es uno de los tabacos que Sherlock Holmes fumaba, Se inspiraron. ahí está el nombre en el cual está este tabaco, Sherlock Holmes. Inspirado. Que Sherlock Holmes fumaría si fuera real. A ver, Madre mía. bueno, y por último ya, pero no menos importante, este Wessex Barley Slice, o como se pronuncie, no sé inglés, ¿vale? Que bueno, este es un 100% Barley, no tiene nada más, al menos eso es lo que dice el fabricante. Tiene toques de regaliz y viene en flake. En Flake, como se puede comprobar, y además incluso aquí en la lata lo pone, es Wessex Barley Flake. Ganas de probarlo, este yo creo que va a tener un buen puñetazo, ¿eh? Puede ser. Buen A ver qué tal buen ese golpe. sabor a regaliz en las fumadas. A ver Porque qué a tal. mí, A mí, ya en la vida real, el regaliz no me conquista. A mí mucho. tampoco, a mí tampoco. A mí el regaliz en sí me gusta, pero el fumado habrá que verlo. Y bueno, ya como después de todo esto, nota final, excepcional, vamos a sacarlo aquí con fosforescente, con luces y de todo. Sorpresita. Sorpresita, así. Esto es un paquete que me ha llegado de Argentina. Hablaremos un poquito más adelante sobre esto. Este tema. Pero os queríamos aquí hoy enseñar estos tabacos. Así que Bueno, es el mismo, ¿vale? Solamente que son 3 latas. hay que dar envidia. Si se da envidia hay que hacerlo bien. Son ¿Sí o 3 no? latas. Sácalo así porque la verdad es que viene muy bien. Esto déjalo así. Esto lo saco. Quien nos lo ha enviado, que ya digo, todo esto se comentará En próximos vídeos. y además hará una mención especial, ya sabéis por qué. Nos lo han envuelto, la verdad, bastante bien para venir de la otra, no de las antípodas, pero de bastante lejano. Lo voy a enseñar así antes de sacarlo. Vale, ya paso cojo este panel. 3 laticas de Full Virginia Flake de Samuel Gowie. O sea, es El un, FUF. un tabaco que queríamos. Tabacazo. Que bueno, aquí sí que saco solo una lata. No hace falta más. Aparte que está bien enseñar un poco cómo precintan allí los tabacos, ¿no? Con esa pequeña... Sí, lo único, como siempre, las imágenes estas un poco estropean los Está diseños. pero bueno. cubierto entero y aparte el Aquí, sello. Gowie Hogar con la banderica de Inglaterra, que se vea bien. Este es un tabaco que para mí, bueno, ya lo he comentado en varias ocasiones, para mí es de mis 3 tabacos preferidos. Yo creo que vamos a flipar el día que hagamos la cata de este legendarísimo. Ese día va a ser legend. The Master. Dario. Este es un Master of the Universe de los tabacos, el Samuel Gowie Full Virginia Flake. De hecho, es el tabaco de Samuel que yo siempre, en años que he ido a los estancos, el que siempre se agotaba el primero. Es el primero que se agotó en la página de Downpipe, antes que todos los demás. Y es un tabaco que yo personalmente tengo una gana de traerlo al canal y revisarlo con todos vosotros y bueno, que mis compañeros. También. Así que bueno, tocarlo es un amuleto, pásatelo por los pelos. Mientras ellos se pelean por uno, yo me llevo 2, así ya está todo solucionado. ¿Qué Nada. decir de este tabaco? Las ganas que tenemos de traerlo. Ya tenía intención de traerlo la temporada pasada, este Full Virginia Flake,
Pero el motivo por el que no lo trajimos fue porque me lo fumé antes de... Es que es así, las cosas... Totalmente, Las totalmente. cosas como son. Fui fumando, ya después quedó poco, ya después, ostras, para 3 pipas y para luego hacer una presentación del tabaco que íbamos a hacer, fumar y dejar un flake así medio roto y no. Nada, que fue muy egoísta y se lo fumó y punto. Esperamos, sí, bueno, lo compartí, Poco, pero lo compartí. Entonces, Bueno. bueno, así que por favor, estar atentos a próximas revisiones porque tenemos aquí muchos tabacos que descubrir, muchos tabacos que, por no decir todos, menos a uno, como por ejemplo el Sherlock Holmes, ya ni me acuerdo si alguna vez en el Pipa Club, pero casi todos son batida nueva Batida nueva, sí. y con muchísimas ganas de traerlos y compartir pues las experiencias que nos dan estos tabacos. Así que nada más, estar atentos a próximas revisiones porque en breve irán saliendo intercalados con otros de Dan Tobacco, de los últimos unboxing que hicimos, más otros tabacos también nacionales que iremos trayendo. Estar atentos a próximas revisiones. Dejar comentarios como siempre y hasta la próxima travesía, compañeros. Nos vemos. Adiós. ¡Fútbol sí! Espera, súbeme el volumen. Espera. A ver. Ahora que me pasa. Bien, Ahí está. así está mejor la gana. ¡Hala! Ya puedes cortar el vídeo.